señores y señores, tengan muy buenas tardes. El día de hoy se da inicio al curso sobre el Código Procesal Penal. Saludamos en la mesa principal la presencia del doctor César San Martín Castro, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, y del doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo provisional de la Corte Suprema y coorganizador del curso en mención, quien recibimos con unas fuertes palmas, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, la Administración de la Corte Suprema siempre está preocupado con el presidente de la capacitación de todos ustedes. Este es un curso exclusivo para funcionarios y auxiliares de la Corte Suprema. Justamente vamos a inaugurarlo con el profesor César San Martín Castro, que es uno de los autores del Código Procesal Penal y que tiene una mayor cantidad de publicaciones sobre doctrina, y es muy importante que se inicie con sistemas procesales penales, visión general del Código Procesal Penal. Muchos de ustedes son secretarios letrados nuestros, nos ayudan a proyectar las resoluciones, se hacen trabajos en casación, y entonces la idea es saber exactamente sobre qué base que se ha construido el código, y creo que el profesor San Martín es el más indicado para eso, de tal manera que podamos, en las resoluciones que expidamos nosotros, lograr hacer la interpretación que corresponde y aplicar el correcto sentido de la ley. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado participar en este diplomado de 12 sesiones. Les queremos exigir a ustedes la presencia, por favor, es obligatoria en todas las sesiones. También va a haber una evaluación, porque depende de eso que ustedes puedan lograr el nivel que todos queremos. Bueno, vamos a recibir con fuerte aplauso al profesor San Martín. Bien, a continuación, la ponencia del día de hoy está a cargo del doctor César San Martín Castro, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es autor del tomo 1 y tomo 2 del libro Derecho Procesal Penal de la editorial Grisley del año 2014, es profesor ordinario de Derecho Procesal en la categoría de principal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha elaborado como relator titular de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, juez instructor provisional del primer juzgado de instrucción de la Corte Superior de Justicia del Callao, juez instructor titular del 21 Juzgado de Instrucción de la Corte Superior de Justicia de Lima, vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha desempeñado como presidente en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, expresidente del Poder Judicial en el periodo 2011-2012, en la actualidad se desempeña como presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien recibimos con unas fuertes palmas, por favor. Gracias. Muchas gracias. Iniciar un ciclo de conferencias o de ponencias sobre el nuevo sistema procesal obliga, pues, de primera intención a realizar una perspectiva de principios acerca del debate que se produce en la doctrina procesalista acerca de qué se entiende por sistemas o modelos procesales, cuáles serían las características de los dos grandes ejes de sistemas jurídicos, el anglosajón y concretamente el estadounidense, porque es muy diferente al modelo británico, y luego el famoso modelo eurocontinental, o romano canónico, romano germánico, como ustedes quieran llamarlo, o como dicen los guachafos, el civil law y el statute law. En fin, vamos a ver. Trabajo un tema en bloque sobre el sistema procesal, luego trabajaré algo sobre el título preliminar y tal vez algunas ideas sobre algunos principios y algunas garantías. Es diferente hablar de principios que hablar de garantías. Son cosas absolutamente diferentes que es del caso tener siempre presentes. A ver, un aspecto de particular interés en el derecho procesal penal es definir a partir de un conjunto de características de un concreto proceso penal, o sea, de las garantías que reconoce ese proceso
de los principios por los cuales está informado y de las reglas que lo desarrollan, esto es, del modo de impartir justicia, si éste, utilizando las tipologías muy recurrentes en el derecho comparado, siempre de carácter típico ideal, como se dice, es o no acusatorio y dentro de él, en función a la natural evolución de los sistemas en boga, qué tipo de proceso acusatorio reconoce la ley. Y aquí es, si se quiere hablar, comparando con el modelo estadounidense fundamentalmente, necesario analizar las nociones de adversarialidad, inquisitorial, garantismo o equidad y contradicción. Desde ya quiero advertir que lo inquisitivo no es una palabra mala. Algunos guachafos han pretendido criticarla considerando de que esa expresión es sinónimo de todo lo malo, cuando la inquisición significa la indagación, tan sencillo como eso. A ver, he dicho de que hay varias nociones, pero quiero aclarar o precisar que el vocablo acusatorio no ha sido utilizado en nuestra Constitución. No está ese nombre en la Constitución. Y la expresión principio acusatorio, por lo demás, no la utilizan la legislación, la jurisprudencia y la doctrina estadounidense, por si acaso. Así que no se llenen la palabra de acusatorio y vean Estados Unidos, porque ahí esa palabra no existe. Ténganlo muy en cuenta. Ellos en Estados Unidos se destacan como ejes de su noción de proceso tres nociones claves: adversarialidad, debido proceso y equidad. Tres nociones, dicen ellos. Ahora bien, nuestro código subraya 4 notas esenciales del juicio. El artículo 1.2 del título preliminar, como ya saben ustedes, habla de juicio oral previo, oral, público, contradictorio y desarrollado legalmente. Esto es lo que se denomina principio de legalidad procesal o legismo procesal, que por lo demás hace mención no solo a que el juez debe de seguir las lógicas de la ley al momento de desarrollar una institución o de aplicar la ley o el proceso, y por otro lado, como un dato también muy importante, de que las normas procesales son fundamentalmente de naturaleza legislativa, reguladas por una norma con rango de ley y no por vía reglamentaria. Esa es la idea fuerte de legalidad procesal. Pues bien, esta es la idea del juicio, aunque como una lógica para evitar colapsar el sistema, ha generado vías de evitamiento y procesos simplificados, afiliándose a los principios de consenso y de oportunidad para los efectos de disminuir la carga de juicios que, como ustedes saben, son muy caros, y además que todo se resuelve en juicio implicaría unos costes y un tiempo que nadie podría asumirlo. Acuérdense que en Estados Unidos el 95-97% de los casos se resuelven por el sistema de los acuerdos por vía negocial. Si no, sería imposible, con el poder que tiene ese país, sería imposible hacer juicios.
Y esto lo han entendido todos, así renieguen del principio de oportunidad o de los procesos de conformidad, así renieguen, es una necesidad su implementación, y lo que cabe es regularlo, reglamentarlo, de modo que no vulnere lógicas esenciales del procedimiento penal. Muy bien. Lo que interesa destacar es, en buena cuenta, que un dato fundamental es que el carácter principal del juicio, por eso es que prescribe que éste se realiza sobre la base de la acusación, luego, sin acusación, que es controlada judicialmente, no hay juicio. Si nadie insta la interposición de la pretensión penal, sencillamente no es posible iniciar un juicio. Pero esta petición del juicio, para evitar juicios insulsos, debe estar controlada porque la petición se sustenta en requisitos legales. Hay requisitos para sobreseer, requisitos para acusar, y en consecuencia el juez realiza un control formal y material sobre el requerimiento del Ministerio Público. Ese es un dato muy importante. El Código peruano, entonces, destaca dos ideas claves que permiten la denominación de acusatorio o de adscrito al sistema acusatorio: la situación de igualdad y plenas posibilidades de contradicción ofrecidas a las partes, y el rol primordial del fiscal en la incoación del proceso y del juicio. Me refiero a la idea de procesamiento y acusación o enjuiciamiento. Cuanto en la definición del objeto procesal, de suerte que asume la prohibición de acumulación de las funciones de investigar, acusar y juzgar en un mismo órgano, que es la base del denominado principio acusatorio. La noción estadounidense de adversarialidad, concebida como eje fundamental del common law, destaca desde la perspectiva institucional 4 elementos claves. Primero, la institución del jurado, cuyas decisiones, salvo muy raras excepciones, son motivadas. Segundo, el juez no interviene en la búsqueda de lo que ellos llaman evidencia o de prueba, decimos en el modelo eurocontinental nosotros, y se limita a dirigir de manera absolutamente neutral el debate entre las partes ante el jurado. 3, el fiscal, como representante del gobierno, goza del monopolio de la acción, de una idea de absoluta discrecionalidad. Él dirige formalmente la investigación y la víctima no puede ser parte procesal. La víctima no existe en el proceso estadounidense. Eso quiero que quede también bastante claro. Y finalmente, en cuarto lugar, el abogado defensor defiende al acusado en un papel muy activo desde que sea legalmente posible, desde que se le imputa. Es una idea que es central. Desde la perspectiva ahora procesal, el sistema adversarial asegura la vigencia de los principios y garantías propios de todo Estado constitucional, destacando como garantía base o total el denominado debido proceso. Y el debido proceso en el modelo, en el sistema del common law, incluye o importa la idea general de limitación
del poder público en el ejercicio de la potestad punitiva, ordenada la tutela del imputado y al reconocimiento del conjunto de sus derechos y garantías. La equidad, que es otra exigencia, que incorpora los aspectos del llamado juicio justo a partir de la igualdad de armas de las partes y la necesidad de un tribunal imparcial, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la prohibición de la doble incriminación o de la interdicción de la persecución penal múltiple, ne bis in idem procesal, como se llama aquí. En esta perspectiva, el núcleo central del sistema estadounidense es el juicio oral, público y abierto. Y para lograr su predominio se articulan tres conjuntos de reglas básicas. Cuando digo público, se niega a la prensa acceso por una razón muy sencilla: influencia de ella sobre los jurados, que es el principio de protección. Tres, he dicho, conjunto de reglas básicas. La primera, el derecho de asistencia letrada, el derecho al silencio, cláusula de no incriminación. La segunda, las reglas de la carga de la prueba y la presunción de inocencia, que exigen el control de la defensa en todo el curso del proceso, obtención, actuación y alegación. Y la tercera, la consideración del imputado como un sujeto procesal, no como objeto del proceso y de la prueba. La evolución, ahora bien, del sistema jurídico eurocontinental, desde luego tiene, a diferencia del modelo estadounidense, sus propios puntos de partida y además sus líneas de confluencia con el common law, que en el proceso penal contemporáneo es un hito el proceso creado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma, que Wollander, autor alemán, califica el proceso de la Corte Internacional como un proceso mixto, adversarial e inquisitivo. Si ustedes revisan las reglas de procedimiento y de prueba de los tribunales especiales de Ruanda y la ex Yugoslavia y comparan con el Estatuto de la Corte Penal de Roma, ustedes ahí van a ver las grandes diferencias y el gran papel que jugó en el diseño del Estatuto la República Francesa, que logró contener y limitar el expansionismo hegemónico del modelo del common law, que acá algunos quieren introducirlo estúpidamente sin ninguna base histórica y sobre todo lineamientos dogmáticos fuertes. La lógica del denominado principio o modelo inquisitivo o sistema inquisitivo que surgió en el siglo XIV, es un modelo que lo instituyó el Papa Inocencio III, presentaron tres características centrales, como sabemos nosotros. Un mismo órgano instruye y decide sobre la causa, el inquisidor. Segundo, el fin del proceso es la verdad material, es lo que se llama veritas delicti, la verdad sobre el delito. Y tres, en la investigación rige el principio de oficialidad, la indagatio o indagatio que llaman ellos. Fíjense cómo empezó en Europa continental el modo de entender el proceso penal. Y luego
a partir de esa propia historia, cómo fue generando su desarrollo, su modificación y su actualización contemporánea. Tenemos historias diferentes. No tenemos por qué copiar el modelo norteamericano. No nos sirve en buena cuenta. Las exigencias de la Ilustración y la evolución de los sistemas políticos en orden a la democracia política articularon varios cambios trascendentes que empezaron con la instauración del Ministerio Público, la implantación del sistema de libre valoración de la prueba, la afirmación del juicio público con los principios que encarnan cuál es oralidad, inmediación, concentración y publicidad, y el derecho de asistencia letrada del acusado que da pie a la efectividad de la contradicción procesal como principio estructural del proceso. El proceso no se entiende sin la contradicción. Por consiguiente, el principio más importante es la contradicción. No es la oralidad, que es un principio del procedimiento de orden técnico. La oralidad es un modo de expresar la comunicación entre las partes y el juez. La oralidad surgió primero porque en la antigüedad el grueso era analfabeto. Por eso creían de la oralidad, pues acá es la oralidad como el culmen. No, la oralidad es más antigua que andar a pie. Y tenía una base histórica y cultural. Pocos sabían leer, pues. Así que cuidado con darle tanto mimos a la oralidad. Todo tiene sus niveles y sus rigores. Ahora bien, ¿por qué o qué hay que observar para poder calificar nuestro código de acusatorio en un sentido propio y de corte eurocontinental? Primero, nuestro código reconoce el señorío de la Fiscalía en tanto entiende que es un órgano autónomo de derecho constitucional en la persecución del delito y la conducción de la investigación penal con el pleno concurso de la policía. Incluso el ejercicio de la acción penal no está judicialmente tutelado. O sea, el procesamiento, que es el concepto técnico, acá llamamos el auto de instrucción, el auto apertorio, luego la disposición fiscal de formalización, eso no está sujeto a un control. Es aquí más acusatorio que el mismo Estatuto de la Corte Penal y el Código chileno que dice el procesamiento requiere autorización judicial. Acá no. Entonces, este es un modelo que se incardina en darle una mayor fuerza al principio a la idea acusatoria. Así que cuidado, tampoco. Es como en Alemania. En Alemania no se mente con nada. Solamente el control viene de la acusación, pero de la imputación nada. El juez ni se mete, no sabe, ni le interesa. Es un problema de las partes. Ahora bien, el órgano jurisdiccional no tiene atribuida la función de examinar si existe fundamentos suficientes para investigar. Y además la investigación ha de ser objetiva y apunta a la búsqueda de la verdad. De ello carece el common law, la veritas delicti, que en nosotros se proyecta hasta el juicio oral. Cuidado. Por eso cuando hablan a eso acá hay de saber algo de la iniciativa probatoria del juez, si esto es o no violatoria de la idea de imparcialidad. Van a ver cómo esto hay que refutarlo de modo muy, muy claro, que está en la propia historia de la formación del principio y del derecho intermedio. Es algo muy claro. Quienes no saben historia van con la tontería directa que dicen que si el juez pide una prueba ya se contamina. Eso es estúpido. Vamos a ver en su momento, vaya a aclarar los 3 criterios que hay que tomar en cuenta.
Muy bien. Y ello significa entonces que hay un principio, la idea de oficialidad y de averiguación oficial, claramente conectada con la búsqueda de la verdad material como un principio tradicional del civil law de nuestro sistema jurídico, que no son homologables, dice Armentadeu, al modelo anglosajón. Para garantizar la objetividad y evitar el dominio incontrolado del investigador, policía o fiscal, se instituye el juez de la investigación preparatoria, una institución central del control del poder acusatorio del fiscal es el incidente de tutela, artículo 71.4, destinado a garantizar los derechos del imputado y la legalidad de la actuación del fiscal. Obviamente, esta acción de tutela está orientada exclusivamente a garantizar los derechos del imputado y la legalidad en las actuaciones fiscales. Y además se reserva, por razones obvias que dimanan de lo que es la potestad jurisdiccional, la limitación de derechos fundamentales, ya sea como medidas instrumentales o como medidas de coerción o con función cautelar, si ustedes quieren así llamarla. Y además, un dato importante es la vigencia de dos principios clave para limitar los derechos. El principio de proporcionalidad, por un lado, y por otro el principio de intervención indiciaria. La intervención indiciaria tiene que ver con los fundamentos o con los elementos de convicción que tienen que incorporarse para limitar un derecho fundamental. Si hablamos en términos muy vagos, algo imprecisos pero muy comprensivos, tiene que haber principio de prueba. O en todo caso, siguiendo un modelo clásico del procesalismo europeo, es lo que se llama indicios de criminalidad, o el modelo estadounidense se llama aquellos niveles de mínima actividad probatoria que acrediten, o lo que se llama la causa probable. ¿Ya? Causa probable es un término yanqui que nosotros tenemos más historia porque viene desde el derecho intermedio medieval, que hace mención a que existan datos razonables y objetivos que permitan estimar prima facie que el imputado tendría alguna relación de probabilidad o de posibilidad positiva respecto de los hechos objeto de imputación. Esa es más o menos la idea global. Aunque hoy en día con la filosofía de la ciencia y del conocimiento ya tiene algunas variaciones en donde el principio de racionalidad en la evaluación ya tiene unos componentes distintos. Ya no se habla mucho ahora de duda razonable, porque es un concepto abierto que no tiene sentido. Hoy día, con bases epistemológicas, se dice que el concepto más claro es decir que lleguemos a partir del análisis de los elementos de convicción a una proposición que tiene mayores y sólidos fundamentos que otra que también busca ser aplicada en el caso. Esa es la idea de la ciencia, de la filosofía de la ciencia contemporánea. Así que no hay que hacerse muchos problemas sobre el particular. En segundo lugar, la segunda línea maestra de nuestro código es el imputado y su defensa, al igual que la víctima, esto último impensable en el modelo del adversarial anglosajón o estadounidense. Tanto el imputado, su defensa, la víctima y su defensa tienen plenas facultades para conocer las actuaciones de la investigación,
proponer solicitudes de actos de investigación o de medios de investigación y participar en su ejecución o en su desarrollo, aunque también se reconoce por razones de urgencia la posibilidad de disponer lo que se llama el secreto sumarial o el secreto de las investigaciones o actuaciones. El imputado tiene garantizado el derecho al silencio o iusta sendi y a la no autoincriminación, así como el derecho de asistencia letrada desde el inicio de las investigaciones cuando ya formalmente o de modo claro se dirijan en su contra. Tercera línea maestra, las actuaciones de la investigación preparatoria, que saben ustedes que comprende este concepto tanto las actuaciones preliminares cuanto las propiamente una vez abierto el procesamiento, tienen un carácter preparatorio del juicio. No tienen carácter jurisdiccional, ergo no son actos de prueba. La regla en materia probatoria es la vigencia del principio de contradicción en su base estructural y de inmediación y oralidad, inmediación del juez y oralidad en su modo de actuación, lo que representa el carácter principal del procedimiento del juicio oral. Ello significa, en buena cuenta, la separación entre instrucción o investigación, que es lo mismo, y el juicio, cuya expresión visible es la separación de los expedientes, aunque su rigidez se matiza con la aceptación de la denominada prueba anticipada y prueba preconstituida, cuya viabilidad está sujeta a los supuestos de irrepetibilidad o indisponibilidad y de urgencia. Todo sistema de información en el proceso penal tiene una regla general. Solamente se pueden actuar en el proceso, solamente el juez puede valorar aquellas actuaciones que se han desarrollado en su presencia en el juicio oral. Punto. Por excepción, y siempre que haya irrepetibilidad y urgencia, se pueden aceptar leer o visionar si esos actos de investigación han sido filmados, diligencias actuadas sin presencia del juez, pero siempre se requieren contradicción o posibilidad de contradicción. O sea, por lo menos de haber notificado a la parte para que concurra. Hay algunas excepciones a esto último cuando se trata de aquellos actos en los cuales todavía no se ha definido la imputación. Por ejemplo, cuando se encuentra un cadáver, nadie sabe todavía quién ha sido. Tampoco sabe si ha sido un crimen. Va el fiscal, va la policía con los expertos y realiza lo que se llama un procesamiento de la escena del delito, ¿no es cierto? Allí va a asegurar vestigios materiales, etcétera, y todas esas diligencias, esos actos de aseguramiento se van a consolidar a través de actas, y ahí no puede haber abogado defensor del imputado, porque ni siquiera hay imputado siquiera, ¿no es cierto? O igualmente, un dato típico de una prueba preconstituida, por razones de seguridad. Un accidente de tránsito, chocan, matan a una persona en plena avenida, cualquier avenida que ustedes quieran. No va a estar el cadáver tirado allí, los carros ahí chocados o empotrados contra un árbol o contra lo que fuera, hasta que haya el juicio, para que los jueces del juicio vayan a hacer la inspección. Ustedes entenderán que esto es imposible, ¿no es cierto? Por eso que se acepta que
que se grabe, se filme o se levante un acta y luego el carro se mueva y el muerto se lleve a la morgue y se realice la necropsia correspondiente. No podría hacerse nada. Como ustedes ven, acá hay que trabajar mucho, son ideas razonables, sentido común, ¿ya? Que no nos domine el formalismo, sino lógica de sentido material. Usted no puede pedir, pues, que venga el testigo, pues, o que venga el muerto, pues. Usted no puede pedir que no vale porque no es un abogado defensor, ¿no? Pues, hay casos y casos, o como dicen acá ahora, ¿no? No está el fiscal en la incautación, ¿y qué me importa? ¿Caso del fiscal es notario? ¿La cosa de iglesia se ha levantado bien? ¿La policía tiene poder de incautación? Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que tener cuidado con esto. No, el fiscal no está. ¿Qué me importa que no esté? Mejor que no esté. ¿Cuál es el problema? La idea es que esté bien levantada, acta correcta. Uno que critica, que analiza la legalidad del acto. Punto. Su conformidad con las reglas jurídicas que regulan ese acto, para evitar que la prueba se siembre, etcétera, etcétera, y luego evitar que se rompa la cadena de custodia. Punto. Después no se hagan problemas. Cuarta idea clave, la existencia de una etapa intermedia destinada al control de la investigación, en especial del requerimiento fiscal, sea de sobreseimiento o sea acusatorio, mediante un modelo ya oral, sistema oral. Predominantemente oral, porque hay una fase que es escrita. Obviamente. La plenitud del contradictorio y la oralidad en sus actuaciones se plasma en esta etapa. El requerimiento fiscal no vincula al juez. El juicio de acusación está sometido a un examen contradictorio de las exigencias de legalidad y de suficiencia probatoria. Esta fase no solo evita juicios inútiles y sin fundamento, sino garantiza la concentración del juicio, al definir las pruebas que se actuarán y, en su caso, excluir las impertinentes, las ilegales y las inconstitucionales. Utilizo términos italianos, mejor para no utilizar eso de prueba prohibida y ilícita, que al final todos nos confundimos. Pruebas inconstitucionales, pruebas ilegales y pruebas inútiles, ¿no es cierto? Esto es importante. ¿Por qué es importante la concentración? Porque a diferencia de la investigación, en donde las evidencias o las pruebas o los actos de investigación se van descubriendo al acaso según la inteligencia del investigador, según la suerte que tengan, X circunstancias o su técnica que utilice. En el juicio ya todo está hecho. Por eso es que a uno se le pide qué prueba usted presenta. Y luego hay todo un desarrollo que está debidamente formalizado. Primero tal cosa, después tal cosa y sigue a continuación. Por eso que hay una etapa intermedia en donde si hay juicio, ¿cuáles son las pruebas? Ahí. Y por excepción se permiten actuación de pruebas, ofrecimiento de pruebas en el juicio oral, por excepción. O las circunstancias especiales que el Código también regula. Entonces, eso es muy importante para nosotros. En quinto lugar, admitida la influencia de la etapa de investigación, en el juicio oral se reconoce la primordial o preferente, que no monopólica o absoluta, iniciativa probatoria de las partes. Y con ello se afirma de un modo grueso la denominada impasibilidad judicial, que es uno de los derechos que comprende la garantía genérica del debido proceso. Debido proceso consta básicamente de una noción que es juez objetivo, independiente e imparcial. Eso es básicamente, está en la noción de debido proceso. Pues bien,
La iniciativa probatoria corresponde a las partes. El juez no tiene la responsabilidad de identificar y aportar elementos de prueba algunos. Tendencialmente, como dice Bitonto, se reconoce una cierta disponibilidad de la prueba a cargo de las partes. Cierta o preponderante, no absoluta. Unos quisieran hacer eso, pero ni los gringos tienen eso. En Estados Unidos las reglas federales de prueba establece que eventualmente el juez puede actuar prueba de oficio, que nunca lo hace, está bien, pero que puede. Eso también quiero que quede claro. Ello no significa que el objeto del proceso sea disponible, por lo que no cabe abandonar a la voluntad de las partes los intereses públicos en juego. Consecuentemente, por esto último que va a modular o matizar esta preponderancia de las partes en el ofrecimiento de pruebas, se reconoce al juez que él pueda formular preguntas a los órganos de prueba, él va a ordenar qué pruebas se van a actuar y sobre todo la oportunidad de las pruebas, él va a decir qué pruebas o qué preguntas son impertinentes o no, él va a fijar el orden de actuación de las pruebas o de los medios de prueba, aunque ese poder lo debe utilizar con mucha moderación y solo para integrar de modo excepcional la actividad que le corresponde a las partes y nunca suplirla. Tanto más cuanto que el fiscal es un órgano autónomo y tiene toda una estructura organizacional suficiente para poder presentar su prueba y no hay nadie por qué tiene que ayudarlo. Nadie. El argumento de que ejercitar estos derechos por parte del fiscal o del juez, hace perder la imparcialidad y la independencia en el juicio, aparte de la ingenua noción psicológica en que se funda, supone un juez incapaz y psíquicamente débil. No tome en cuenta que el juez en todo momento decide y toma posición al aceptar una prueba, al rechazarla por impertinente o inútil, al desestimar una pregunta o una línea de interrogatorio, etc. Además, un juez normal está en grado de esclarecer si un testigo por él llamado a declarar es creíble o no, de la misma manera como valora la credibilidad de un testigo solicitado por una parte. Por lo demás, los remedios contra el prejuicio judicial que se puedan dar en jueces activos y pasivos no puede estar en la exclusión del poder de instrucción del juez, sino en la plena actuación del contradictorio de las partes. Acá quiero resaltar un punto que sí me parece central. Nuestro jurista más importante en la materia, que es Tarufo, que ha trabajado mucho de prueba, él habla de un psicologismo barato cuando se dice que el juez tiene que llegar al juicio sin conocer ningún papel ni leer nada porque si no ya está contaminado. ¿No? Eso es un psicologismo barato y eso es estimar que el juez es un débil mental. ¿No? Porque si lee algo ya se contaminó. Eso no resiste las bases primarias de la psicología experimental. No. Es más, en los juicios complejos, el juez debe leer antes todo para definir una estrategia de cómo el juicio debe llevarse a cabo. Eso es ineludible. Un juez que no ha leído nada, las partes hacen lo que quieren y al final se va a imponer una verdad dialógica y no una verdad forense producto de un acercamiento a la realidad.
Nosotros estamos informados por la veritas delicti y por eso que se impone. Ahora bien, para evitar que el juez vulnere principios, se dice, para que la imparcialidad del juez no vaya a ser mellada, se requiere que el juez, cuando incorpore una prueba, es aquella que ya aparezca deducida, citada o evidenciada en el curso del proceso. Segundo, que no debe de importar esa nueva prueba hechos nuevos, incorporación de hechos nuevos. Y segundo, debe de actuarse como cualquier otra prueba contradictoriamente, con la plena intervención de las partes. Y si esta prueba, al final, importa información de cargo o de descargo, las partes contrarias, afectadas con ese tipo, tienen el poder de ofrecer contraprueba. Con eso, el tema está solucionado. Decir de que ya un juez ya lo hace para ayudar al fiscal, se le responde fácilmente de que cuando uno llama a un testigo uno no sabe qué diablos dirá, ¿no? Dicen todos que en ese caso, en ese robo, hay una viejita que estaba en el costado y que estaba mirando todo y nadie la cita. Llamen a la vieja, pues, para que declare. Yo como quiero saber, de repente ella dice, no he visto nada. Yo no estuve, no es cierto, no miré nada, o no pudo ver porque yo soy de corto de vista. Puede decir, no, él no estaba, era otro, ¿no es cierto? Yo qué sé. Por eso, cuidado cuando se dice, cuando uno ofrece prueba de oficio, ya se contamina. Están locos. Eso no tiene ningún peso. Insisto, decir de que lo ideal es que el juez no sepa nada del proceso es mentira. Eso es mentira. Más es inaceptable desde el punto de vista psicológico. Es inaceptable. Quiere decir, porque yo he leído antes las actuaciones sumariales, ¿ya me voy a contaminar? ¿Por qué? Además, fíjense ustedes, el moderno concepto de las funciones de un alto tribunal supremo es siempre controlar la racionalidad del juicio de condena o de absolución. Antes se decía, pongan delante de mí, siendo acusado, a un juez, así sea mi enemigo, pero que sea en público. Ahora se dice, con el tiempo, que ese juez, aún sea mi enemigo, que motive la sentencia, que motive. Y el juicio de motivación y el examen externo, el control de la motivación interno y externo, ahí me va a decir si ese juez se ha ido por las calendas griegas o ha asumido una tesis discriminatoria o ha evaluado selectivamente la prueba. Punto. Él tiene que decir por qué acepta una prueba, por qué no la acepta, por qué lo convence, bajo qué criterio, regla de experiencia asume, etcétera, etcétera. O sea, a mí no me interesan los demás. Esto último pues hace ya menos sensible el tema de la prueba de oficio, porque al final la imparcialidad se va a juzgar a partir del razonamiento del juez en su sentencia. Así que por todo eso pues no hay que ser muy tímidos en el tema. La sexta punto principal o idea central es que la posición del juez es la que marca un claro distanciamiento con el sistema adversarial. Es claro que las partes determinan el objeto del debate. El fiscal fija el objeto procesal y la defensa fija incorporando hechos negativos, impeditivos o distintivos, o negando los cargos, cuestionando los medios de prueba que ofrece el fiscal, es lo que se llama el objeto del debate. Pero como nuestro proceso en el sistema eurocontinental exige la veritas delicti y atribuye al juez la función de cumplir con las opciones de política criminal del Estado, se presentan tres diferencias sustanciales.
desde la estructura de organización judicial, el juicio está a cargo de jueces profesionales, lo que permite tanto la admisión de la prueba anticipada y preconstituida como la exigencia de motivación de las decisiones y el acento en las prohibiciones probatorias, antes que en las reglas de exclusión. 1. 2. Desde el principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal, el fiscal está obligado a perseguir el delito, o sea, investigar y en su caso acusar, siempre que se presenten casos de hechos constitutivos de infracción penal, y en la medida en que exista sospecha, que puede ser inicial simple, suficiente o vehemente, según los estadios del proceso, y como el principio de legalidad determina la obligatoriedad de ejercicio de la acción penal, el fiscal está sujeto al control judicial, incluso el retiro de la acusación solo es viable si el juez lo considera legalmente procedente. Aunque aquí el control es un control externo y de un sentido débil, no fuerte. Porque si el fiscal es el titular de la acción, el órgano requisito, el que atribuye cargos y el que sostiene la acusación, si él la quiere quitar, bueno, la quitó pues, salvo que sea palmaria o groseramente ilegal. Pero si no, yo no me meto, salvo que sea ilegal. Porque si no, si es un problema de su ponderación, yo puedo tener una opinión distinta, pero si el fiscal dice una cosa, es su problema. Y cuando me pregunten al juez, ¿por qué usted sobreseyó? Porque el fiscal no acusó. No es su problema, pues, no es problema del juez, es problema del fiscal. Eso hay que tener siempre muy presente. Y desde el principio del consenso, destinados a concluir anticipadamente y evitar el juicio oral, el juez debe de controlar el contenido del acuerdo de las partes, de conformidad con el principio de legalidad. Acá hay un tema que es fundamental. Se reconocen estos principios que el fiscal tiene cierto poder dispositivo, pero ese poder, y eso es verdad que puede ser una verdad consensual, que no es la verdad procesal real que se quiere en el proceso penal eurocontinental. Para ello se obliga al juez a efectuar un control de razonabilidad de los acuerdos en base primero a la legalidad, en base a la suficiencia de elementos de convicción y en base al cumplimiento de los fines preventivo especial y preventivo general de la pena. Un análisis, desde luego, que es mucho más global que de pura legalidad, que el juez no se va a entrometer en la decisión del fiscal y solamente cuida que el marco general fijado por la ley y de criterios razonables esté respetado. Nada más, el juez no se sustituye al fiscal en el análisis del caso, sencillamente lo que hace es cuidar de que lo que se plantea no tenga ilicitudes flagrantes o patentes. Nada más, que es muy diferente cuando uno pone la pena, salvo que sea ilegal. Ahí sí uno puede rechazar un acuerdo, ilegalidad de la pena. Y hoy en día que la cosa está más afirmada con el sistema de tercios, ¿no? Donde ya uno puede determinar cuál es la pena. Y si pone una pena menor a la fijada, uno tiene que rechazar el acuerdo. Punto. Tan sencillo como eso, porque es ilegal, por ilegalidad, nada más que por eso. En séptimo lugar y último, la presencia de un juez profesional que interviene tanto en la quaestio facti, o sea, en la declaración de hechos probados, como en la quaestio iuris, lo que se llama el juicio jurídico, al igual que el juicio histórico, y en la necesidad de motivar los fallos en ambos puntos, a la vez que la incorporación de los principios y garantías procesales internacionalmente reconocidas
Y esto determinó dos perspectivas singulares. Primero, la inexistencia del jurado de conciencia, que sustenta en mucho la pasividad del juez en el sistema adversarial. Y en segundo, en clave de igualdad procesal, la incorporación generalizada del recurso de apelación contra los fallos definitivos, sentencias y resoluciones equivalentes. Acá quiero aclarar que la Constitución considera que el derecho a la pluralidad de la instancia es fundamental y forma parte del debido proceso. Corresponde al Tribunal de Apelación conocer del hecho y del derecho del fallo o resolución de primera instancia, aunque limitando su potestad de cognición al respeto del principio de inmediación, a la intangibilidad de la apreciación y valoración jurídica de las llamadas pruebas personales realizadas por el juez de primera instancia. Las pruebas personales son aquellas que son vertidas oralmente por un órgano de prueba, por una persona. Aquí estamos hablando señaladamente de la prueba testifical. Incluyo la declaración del imputado, la declaración del agraviado, el examen pericial, aunque esto tiene otras reglas, ya que se sustentan básicamente en la noción de cientificidad y coherencia científico-técnica del informe pericial, que es otra cosa. Todas las pruebas personales, como quiera que está de por medio la inmediación, no se pueden revisar en cuanto a la conclusión, salvo que ésta sea irrazonable o vulnere las reglas de la experiencia o diga lo contrario en vía de interpretación de la prueba. Interpretar la prueba en la apreciación probatoria es determinar qué ha dicho el testigo, qué ha dicho. La prueba, qué dice el perito. Ese es un dato de leer, interpretar. Yo sí puedo controlar la interpretación. Si el testigo dijo que no fue A y tú pones fue A, ahí usted puede controlarlo. Puede usted rechazar esa declaración, ese dato del juez. ¿Por qué? Porque está diciendo algo distinto a lo que dijo el testigo. Otra cosa es que usted luego, los juicios de análisis crítico, de atendibilidad en el sentido italiano, allí el juez no puede meterse, el juez de revisión no puede meterse, salvo que ese juicio vulnere las leyes de la lógica, la ciencia y la experiencia. Ese es el control. ¿Ya? Mucho antes se decía el famoso lenguaje gestual y las famosas zonas oscuras, en el cual el juez puede advertir del testigo cuando está sudando, cuando habla cortadamente, cuando mira a alguien que puede ser el abogado de la parte contraria o el abogado de otra parte, cuando denota nerviosismo, está sudando, etc. Y eso solamente lo puede hacer el juez. Pero hoy en día, y le digo lo que es lo contemporáneo, ya se cuestiona mucho esa afirmación. Porque en lógica experimental, en psicología experimental también se sabe que depende de la personalidad de una persona, del temperamento de una persona, su desempeño en una diligencia judicial. Uno puede ser muy apocado, muy nervioso, de poca cintura en términos de exposición y de repreguntas y de respuesta a repreguntas, tímido, asustadizo, corto, y otro puede ser muy ágil, de carácter fuerte, de buena lengua, de buen hablar, particularmente sólido, pero eso no me quiere decir de que sea verdad. Una mujer tímida que va a declarar, le hacen un grito y se muere, no es porque esté mintiendo, sino que tiene una personalidad. Si está sudando, tiene una cara que denota
pánico o terror, no es porque va a mentir o sabe que la van a descubrir, no. Entonces, no necesariamente, por eso es que también el careo ya se ha demostrado ser una diligencia que es peligrosa, porque ahí va a ganar el que tiene mayor brío, mayor fortaleza psicológica, no quien tiene la verdad. O sea que no me vengan con confrontaciones, pues. Perdón, llamado careo. El careo es entre dos personas. Dice, careo es face to face, cara a cara. Dos afirmaciones distintas, personas distintas. La confrontación es a uno mismo. Te confronto con lo que tú dijiste anteriormente. ¿Cómo es ahora A si ayer me dijiste B? Eso es confrontar. ¿Ya? Carear es entre dos personas distintas. Ese es el que ya el Código Nuevo lo ha incorporado. Eso ténganlo muy en cuenta. Confrontar es uno mismo, a uno mismo sus propias declaraciones. Y carear o careo es dos versiones de dos personas distintas, o más, ¿no es cierto? Muy bien. Estas son, con mayor o menor extensión, las razones que permiten calificar de la lógica eurocontinental como acusatorio. Si otros adjetivos acá llaman garantista, no sé qué tonterías llaman. No le pongan adjetivos. Porque además, cada legislación pone su cuota de matización en principios ideales. Pero además una cosa que es muy importante. Los principios fluyen del ordenamiento jurídico, de la ley, y no la ley fluye de los principios. No me inviertan las cosas. Los principios es una suerte de análisis, de un criterio analítico que se formula del conjunto de leyes o de normas. Usted saca un principio, que puede ser más o menos fuerte idealmente hablando, o modélicamente o tipológicamente hablando. Entonces, que no es al revés, ¿ah? No es que usted por el principio hace todo, no, un momentito, el principio sale de la ley. ¿Cómo hemos definido el principio de oralidad en nuestro código? No es que usted vaya, lee una pieza extranjera, esto es oralidad. No, señores. No, señores. Hay que ir a nuestra propia legislación, porque ella tiene, como toda legislación, compromisos, posiciones distintas, hasta contradicciones. O sea, pues que hay que tener cuidado. No me gusta un concepto puro, que la pureza no existe en el mundo real. ¿Correcto? Somos lógica de claroscuros, así que no me vengan con hablar de los principios de una fórmula genérica. En general, pues, quiero afirmar que nuestro proceso penal sí afirma una lógica de rasgos acusatorios fundamentales, esenciales, pero que tiene un acusatorio que tiene un conjunto de ribetes propios. No van a enseñar los chilenos, los argentinos, los puertorriqueños, no nos van a enseñar, porque ellos tienen otra fórmula. Mejor o peor, eso depende no solo del código, sino del conjunto de instituciones que la rodean. Una ley no se explica en sí misma, se explica por el conjunto de organizaciones, instituciones, sobre todo por las instituciones. Un mismo código puede ser una porquería en un país Z y magnífico en un país X, pero no es por las letras del código, sino es por su manejo institucional, por la gestión que se haga del código, por la capacidad de sus, ahora se dice en términos sociológicos, sus operadores jurídicos, ¿no? Se llama así estúpidamente, ¿no? En realidad debe ser por jueces, fiscales, abogados, por ellos. Por eso es que siempre insisto mucho en esta idea de que los principios no hay que hipervalorarlos y hay que obtenerlos en su matiz desde nuestro ordenamiento jurídico, y que siempre ha de primar el principio de legalidad procesal, la ley. Pero la ley hay que interpretarla básicamente en clave gramatical, con un sentido teleológico muy claro, histórico muy claro. De eso no hay nada que hacer. Que sea conforme a la Constitución el resultado de interpretación, eso no hay nada que hacer. Pero
lo que no podemos hacer es desconocer el texto de la ley. No hablo de claridad del texto, no, pero hablo sí de que tiene un conjunto de pautas, producto de sus lógicas, expresiones lingüísticas, que tiene un mínimo de respeto que hay porque el lenguaje, más allá de su insuficiencia funcional, es lo que nos unifica y permite entendernos. Usted no puede decir sí a lo que dice no, ¿no es cierto? Eso es elemental. Hay algo que usted no puede hacer, y usted no puede hacer por vía de interpretación lo que la ley no dice. Usted puede lograr lógica de interpretación restrictiva o amplia, sí, pero lo que usted no puede es negar o hacer decir a la ley una cosa que no dice. También ese es un tema muy importante. Creo que con estas ideas algo he logrado, espero haber observado la línea general de lo que significa un sistema procesal, que siempre es histórico concreto, nunca es abstracto. Las abstracciones en vía exegética, en vía de filosofía analítica, se hacen con una perspectiva de ayudar metodológicamente al examen de instituciones concretas. Pero no hacer de la tipología abstracta el cenit de toda la actividad interpretativa y crítica del código, sino tienen que partir de sus propias normas, en tanto en cuanto sea respetuosa, como lo son en su mayoría, con la Constitución del Estado. Eso es lo más importante y sobre eso ha versado esta exposición, que espero de ser de utilidad y desde luego estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes tengan por conveniente. Gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias por su exposición. Tengo dos consultas. La primera, en cuanto a precisión terminológica del principio acusatorio. De hecho, en el antiguo modelo, en el de procedimientos penales, existe el principio acusatorio, pues el juez no es quien formula los cargos ante el Poder Judicial, quien formula los cargos y que ejércela y que acusa, por tanto, es el fiscal. Armentadeu señala eso justamente en su libro de sistemas acusatorios, de sistemas procesales penales. Entonces, pero ella pone sobre el tapete un término más, el principio adversarial. Entonces, mi consulta es, nos encontramos no tanto ante un nuevo modelo acusatorio, porque este principio ha regido siempre, sino de que nos encontramos ante un sistema que ha incluido con mayor intensidad el principio adversativo. Y la segunda es que se ha hablado de la prueba de oficio. Cuando el juez no alcanza el grado de convicción de la realidad del hecho objeto de prueba, solamente cuando no alcanza esa convicción es que se aplica la técnica de las cargas procesales. Las cargas procesales, bueno, la carga procesal en el sistema penal pesa sobre el Ministerio Público. ¿Cómo es de que se armoniza esta carga procesal que pesa sobre el Ministerio Público con la idea de que el juez, ante esa falta de certeza que tiene, se baja de la palestra y solicita una prueba de oficio? A ver, hay muchos puntos que hay que aclarar. La primera pregunta, a ver, dígamela, se refiere a... El cambio es de sistema no acusatorio, procedimientos penales, a sistema acusatorio NSPP, o de sistema no adversarial, no adversativo, a sistema adversativo con NSPP. A ver, fíjense ustedes, lo que la Constitución desarrolla es un programa que el legislador debe desarrollar respetando mínimos, ¿no es cierto? Sobre la base de mínimos, el legislador tiene amplias potestades para desarrollar diferentes propuestas normativas, ¿ya? No solo es una la solución constitucionalmente viable, hay muchas, eso en principio. En segundo, no es que el Código
de procedimientos penales sea un código inquisitivo. Eso es estúpido, eso no es cierto, no tiene razón de ser. Diferencie usted sistema acusatorio de principio acusatorio. El principio acusatorio es un principio que regula el rol de las partes en aras de garantizar el correcto funcionamiento de los roles, quiere decir, de garantizar sobre todo la imparcialidad judicial. Y tiene la idea de que un órgano es el que tiene la función de acusar, de investigar, otro de juzgar, uno dirige una etapa del proceso, otro dirige otra etapa. Y luego el objeto del proceso lo proponen, lo definen las partes. Eso es. Y la idea de correlación o congruencia del fallo respecto de la acusación. Punto. Eso es el principio acusatorio. Sistema ya se refiere a otros aditamentos que hacen de este proceso o de este sistema una situación mucho más omnicomprensiva. El principio solamente te dice roles. Cuando usted dice que el fiscal es el órgano de acusación, usted puede también afirmar, si nuestra Constitución nos dice que el fiscal también es el órgano de la investigación, ¿no es cierto? Y eso es una lógica acusatoria un poco más fuerte, nada más que eso. Cuando instituye y afirma la vigencia del principio, afirma la vigencia de la instancia plural, y aquí está chocando parcialmente con el principio de inmediación, ¿no es cierto? Tiene que hacer una lógica de desvío o unas lógicas de matiz. Y nuestro código parte de la idea de que hay instancias, nuestra constitución de la instancia plural, de la pluralidad de la instancia. Tiene que haber un recurso de apelación generalizado. No se acepta juicio de una sola instancia. El cuento es, como ya les decía a ustedes, es ¿qué hacemos con la prueba personal? Ese es el gran problema en todos sitios. Nuestro abogado, ¿qué ha hecho? Decir, un momentito, la prueba se respeta. Esa prueba no puede ser valorada de modo distinto a lo que hizo en primera instancia. Eso es lo que dice. Pero eso no significa que en el control no ingresemos a hacer un control de interpretación y un control de veracidad y de logicidad, ¿no es cierto? 3 controles hacemos. Eso quiere decir de que el juicio de apelación también tiene esa posibilidad y además más puede actuar nueva prueba, ¿no es cierto? Pero bajo un sistema de apelación restringida, no amplia, o completo, total, que modelo alemán, sino austriaco. Quiere decir de que hay una serie de criterios distintos. Ya he indicado en el sentido propiamente estricto que es adversarialidad, que no es nuestro modelo. Eso no sirve para nosotros, creo yo. He seguido las tesis de Colomer, de Bashmer, que ellos niegan esa posibilidad. Casualmente porque entraña una concepción que no es la propiamente europea, que tiene más carga de dogmática que la inglesa, que son más pragmáticos. Entonces, pues a mí no me van a venir con ese cuento de la adversariedad, que es una lógica distinta. Como he insistido, la palabra acusador no existe en Estados Unidos, no existe ese término, no existe. Y utilizan otros conceptos, nosotros tenemos también otros. Pueden haber equivalencias, pero, repito, no hay que juzgar un tema desde las equivalencias o lógicas absolutas, porque uno está condenado a equivocarse. Por otra parte, la segunda pregunta, usted me decía sobre la prueba de oficio. Yo le quiero explicar un tema. Y siempre parta, no de una categoría que viene del derecho procesal civil, la categoría de las cargas. Cuidado. Eso depende. Cómo se oriente y depende de qué autores sigue. ¿Ya? Pero en principio se parte de la siguiente base, propio del modelo eurocontinental, veritas delicti. Y la verdad es aquella verdad
que tiene determinadas características nociológicas claras. No es la verdad consensuada, ni es la verdad como consecuencia de lógicas dialógicas, no. Que es el modelo eurocontinental, el modelo anglosajón. Nosotros no tenemos ese modelo, pues. Como hay el veritas delicti, tengo que dar otra perspectiva. En consecuencia, ¿qué digo? El juez, conforme el proceso va avanzando, el juicio va avanzando, va iniciando su elaboración acerca de los hechos probados, ¿no es cierto? Lo va haciendo progresivamente. El juez, al final del debate, de la actuación probatoria, como él está atento al juicio, va a ponderar de modo previo, preliminar, y va a decir: tengo yo todos los elementos posibles, deducibles de la causa, para valorarlos en su integridad y quitar un fallo lo más acercado al ideal de concordancia con la realidad. Esa es la pregunta del juez. Y la base es que no puede haber justicia sin verdad. Y verdad no puede haber sin que el interés público que dimana de la aplicación del derecho penal, que ve intereses públicos superiores tutelados, no puede quedarse con una mira de dos partes. Porque ya el fiscal, cuando fija posición, ya es una parte, ya tiene una línea parcial de visión de la cosa, que eso ayuda al juez. La parcialidad de las partes ayuda a la imparcialidad del juez, ¿no es cierto? Pero cuando el juez advierte que hay una información insuficiente por un defecto en la actuación de las partes en orden a la verdad, el juez desde los materiales de la causa dice: acá hay 3 o 4 personas que no han venido, o acá aparece algo que no está. El juez lo que quiere tener es una visión más completa, que se acerque más al conocimiento global, integral de los hechos. Ese conocimiento no es condena, puede ser absolución también, ¿no es cierto? Entonces acá no trabajamos con carga, más nosotros aceptamos la noción de carga material, que es al final. Cuando no pruebe la acusación, la acusación, sus cargos, absuelto. Si lo prueba y el imputado ha propuesto hechos impeditivos, aditivos o excluyentes, si no los prueba, se le condena. Pero primero hay que aprobar los hechos positivos. Los negativos, impeditivos y excluyentes, si es que probado el hecho positivo, tiene que probarlo el imputado. La locura, ¿quién debe probarla? ¿El fiscal? No, es el imputado. Si el imputado no prueba que está loco, es su problema. Se le condena. Se le considera culpable y no peligroso. ¿No es cierto? Punto. Eso es la lógica. Pero en principio, si el juez ve que faltan pruebas, que ya fluyen del debate, no que yo las saco de debajo de la manga, no. Ahí aparece. Porque claro, para como dicen, esa línea que yo no sigo de teoría del caso, es propio del modelo anglosajón, no es del modelo eurocontinental. Si en su estrategia procesal, claro, al fiscal o a la parte acusada no le conviene que de repente actúe tal o cual prueba, porque le puede perturbar su planteamiento estratégico del caso, ¿no es cierto? Yo le digo, como dice a mí, ¿qué me importa tu planteamiento? No me importa tu planteamiento. A mí me importa una información de calidad y tener la total información posible. Que tú no quieres ofrecer a Juan Pérez y ese es tu problema. Yo quiero escucharlo, pues. Fíjense cómo cambia la óptica. Pero cuando quiero eso, ¿qué restricciones o qué garantías se tiene para que el juez no viole el debido proceso? 3, como he dicho. Eso lo dice desde Picot y Junot, y lo dicen todos los autores, desde empezando por los italianos en general. Italianos, los alemanes también. Así que eso no es novedad. Acá algunos argentinos, loquitos, que dicen que no, bueno, ¿quién les cree? Pues? No hay que creer a esos señores.
Y en consecuencia, dice, primero, usted, juez, solamente puede disponer una declaración de oficio de los materiales que aparecen de auto. Usted no puede crear un material distinto. Segundo, usted debe actuarlos en contradictorio. En contradictorio. Con la actuación de todas las partes. Y luego, cuando hay una información que puede afectar a una de las partes, la posición de una de las partes, la parte puede ofrecer contraprueba. Y yo tengo que admitirla. Punto. Por eso es que hay que trabajar bajo esos lineamientos que son los que establece la propia historia del derecho procesal en sistema eurocontinental. Que es más, se está imponiendo en el sistema internacional. Si usted ve los últimos debates en materia de concepción del proceso, han ganado claramente los franceses a los anglosajones. ¿Quién es mejor dogmática? Y somos más, compadre. Punto. Dos criterios, ¿no? En términos jurídicos y políticos. ¿Alguien más?